Bienvenidos a nuestra clase Primera Ley de la Termodinámica. La primera ley de la termodinámica habla precisamente de la conservación de la energía en un sistema. Sabemos que la energía no puede crearse ni destruirse, solo transformarse de una forma a otra. La primera ley de la termodinámica es la que usted está observando en este momento. Delta de U. Recuerde que el símbolo delta significa cambio. Eso es lo que significa delta. Entonces, cambio en U, energía interna, es igual a Q, calor, W, trabajo. Vamos a mirar qué depende cada uno de estos parámetros y cuáles son los signos que deben tener de acuerdo a los procesos. Entonces, veamos primero qué significa delta de U, que es la energía interna. Energía interna. La energía interna es la unión de varias energías. La primera es la energía atómica. Energía química que se encuentra en los enlaces. La energía cinética debido al movimiento de los átomos y de las moléculas. Energía potencial debido a la posición de las moléculas y los átomos en los recipientes. Entonces, la energía interna depende o es la suma de varias energías de las moléculas. El estudiante debe comprender eso. Pero miremos ahora cuándo o de qué depende esta energía. La energía interna sabemos que es un cambio. Delta de U es la energía final menos la energía inicial. ¿De qué depende la energía interna? La energía interna depende de la temperatura únicamente. Si la temperatura cambia, la energía interna cambia. El estudiante debe grabar eso. Por lo tanto, ¿cuándo vamos a tener un delta de U igual a 0? En dos casos. Primer caso, cuando tenemos un ciclo. ¿Qué es un ciclo? Cuando el sistema parte de un punto A y regresa al punto A. Es decir, vuelve al mismo sitio de donde partió. Ahí la delta de U vale 0. En un ciclo vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque la final y lo inicial es igual. Entonces vamos a tener que la temperatura inicial y la temperatura final son iguales. Por lo tanto, delta de U vale 0. ¿Cuándo delta de U vale 0? En un proceso isotérmico. La temperatura permanece constante. Como delta de U depende de la temperatura o la energía interna depende de la temperatura, y si la temperatura no cambia, pues vamos a encontrar que la temperatura final es igual a nuestra temperatura inicial. Por lo tanto, la energía final y la energía interna inicial son iguales y ahí valdría 0. Entonces hay que tener en cuenta esos dos casos cuando la energía interna vale 0. Trabajo. El trabajo tiene dos signos, positivo y signo negativo. ¿Cuándo el trabajo es positivo?
en un proceso de expansión. En un proceso de expansión, es decir, el volumen está aumentando. Ahí el sistema hace trabajo. Entonces, ahí tenemos que hay una variación de volumen y por lo tanto el trabajo es cero. Recordemos que el trabajo se define como una fuerza por una distancia y hay distancia cuando hay aumento del volumen. Y cuando tenemos un aumento del volumen, tenemos expansión. Y si hay expansión, tenemos trabajo positivo. Cuando el trabajo es negativo, caso contrario, cuando hay una disminución del volumen, es decir, el gas está comprimido. En este caso, le están haciendo trabajo al gas. Entonces, conclusión, trabajo positivo cuando aumenta el volumen, trabajo negativo cuando el volumen disminuye. Trabajo cero. El trabajo es igual a cero si el volumen permanece constante. Si el volumen es constante, tenemos trabajo cero. Veamos ahora cómo se calcula el trabajo. El trabajo lo podemos calcular en un diagrama presión contra volumen. Ojo, tiene que ser presión contra volumen. Cuando nos dan un diagrama presión contra volumen, el área bajo la curva de ese diagrama representa el trabajo. Aquí podemos ver toda esta zona de verde es el área bajo la curva del presión contra volumen. Entonces, no olvidemos aquí toda esta área me representa a mí el trabajo, pero debe ser en un diagrama presión contra volumen. De esa manera calculamos el trabajo. Vamos a mirar ahora los signos del calor. Cuando el sistema cede calor al ambiente, ahí tenemos un calor negativo. A eso les llaman exotérmico. Cuando el calor es negativo, cuando el sistema cede calor al ambiente. Calor positivo, cuando el sistema gana calor, el gas gana calor. Estamos suministrándole calor al sistema, ahí tenemos un calor positivo. A eso le llaman endotérmico. Cuando el sistema no gana calor, estamos ante una superficie adiabática. Adiabático significa ni gana ni pierde calor. Por lo tanto, aquí el calor es cero. Entonces, hemos estudiado nuestra primera ley de la termodinámica. Delta de U es igual a calor menos trabajo. Sabemos cuándo delta de U es cero. ¿Delta U de qué depende? De la temperatura. Sabemos que el calor es positivo y negativo y sabemos cuándo hay trabajo y cuándo no hay trabajo. Con base en estos ejercicios o con base en estos conceptos vamos a hacer nuestros respectivos ejercicios, los respectivos problemas en nuestro próximo video. Muchas gracias.